Desde hace un tiempo, cada martes nos reunimos con mi hija para poder hacer una suerte de intercambio intergeneracional, digamos, de filosofía aficionada, al menos en lo que a mí respecta. Y en el día de hoy estoy analizando de alguna manera un material que me hizo llegar sobre la obra de Michel Foucault, Las palabras y las cosas, en su capítulo 10, donde trata sobre las ciencias humanas y particularmente los lugares epistémicos en los cuales nos paramos para poder analizar el comportamiento humano dentro de estas disciplinas. Me voy a detener básicamente en lo medular del tema, y es, por lo menos desde mi humilde posición como observador y como lector, que es la definición del triedro o el triángulo de Foucault, en el cual hay en el vértice superior están aplicadas todos los que es el área del positivismo, que viene del siglo XVIII y siglo XIX, donde están regentes las ciencias formales como las matemáticas y la física, con la cual interactúan de alguna manera y con cierta transparencia, pero atendiendo a dar una significación y una representatividad objetiva y cuantificable de determinados comportamientos humanos a las ciencias humanas, ¿no? Dentro de las cuales incluimos la geografía, la historia, la sociología y obviamente después más adelante ya se incorpora, pero ya en otro contexto más evolucionado, el psicoanálisis y la etnología. De manera de tratar de sacar al ser humano del centro del universo del conocimiento como objeto conocible a conocer o objeto de estudio, y poder entonces tratar de entender un poco las acciones y actividades de este. En el otro vértice del triángulo tenemos a las ciencias más fácticas o empíricas, como son la biología, y como él toma en cuenta la economía, la cual se interrelaciona con mucha avidez, en las cuales pretenden también hacer una significación, una representatividad, y generar la representatividad de las cosas, las acciones y los comportamientos de los individuos y de las sociedades y los grupos humanos en particular a lo largo del tiempo y a lo largo de sus acciones y sus entornos. Por último tenemos el tercer vértice, que es el vértice filosófico, donde la filosofía interactúa directamente y trabaja específicamente con el concepto de finitud global y universal, finitud del hombre mismo, finitud de las acciones del hombre, finitud de los conocimientos y los conceptos y la finitud ontológica que tiene el universo en el cual se mueve el hombre. Esto genera ansiedades, genera temores, genera incertidumbres, y sobre todo es un gran motor para poder explicar o pasar o trascender esa finitud de una manera o de otra. Ese ha sido el comportamiento en forma más o menos disasociada y que ha conformado el polígono. Sin embargo, Foucault ya introduce el concepto de integrabilidad y introduce el concepto del lugar epistémico para poder utilizar el triángulo como una unidad per se y generar entonces ese instrumento intelectual como para poder hacer que el hombre pase a ser un objeto observable y estudiable, y a la vez hacer un fenómeno de introspección y de análisis interno de lo que es el hombre mismo y lo que es las sociedades que los componen en un determinado contexto,
y sí, sin negar y sin renegar de la significación y de la representación o la representatividad de los fenómenos o la cuantificación de estos fenómenos, simplemente incorporando los otros elementos, teniendo en cuenta que cada uno de los vértices es discreto en cuanto a su profundidad, a su capacidad de análisis específico de las temáticas que abordan, pero que lo discreto y específico y parcial de la observación, por ende, no anula la posibilidad de integrarse con las otras disciplinas y para poder lograr una visión holística e incorporar, por ejemplo, una visión, una sensación o un análisis más hermenéutico de determinadas situaciones que pueden ser perfectamente cuantificables o programables o manejables desde el punto de vista fáctico, desde el punto de vista deductivo, a priorístico, como con la matemática o con la física, o que puede ser interpretable de acuerdo a la fenomenología de su propia naturaleza, como podría ser un fenómeno biológico o un fenómeno de comportamiento económico de las sociedades. Yendo incluso hasta lo más místico y a lo que es el pensamiento mágico global de las distintas y los ideologismos que las distintas sociedades van generando dentro de lo que es un comportamiento colectivo, pero que es también estudiable y objetivable como tal. Por lo tanto, me pareció muy interesante que al asumir la discrecionalidad de las acciones de cada una de las disciplinas, pero a la vez la integrabilidad que pueden tener para utilizarlos de una forma funcional y de una forma holística, sinérgica, poder entonces mejorar el comportamiento. Aunque de aquí yo también destaco que nosotros tenemos como especie un atributo que es único en la naturaleza, y es que tenemos la posibilidad de generar la conciencia reflexiva y de estudiarnos a nosotros mismos como un objeto de estudio, de análisis y de aprendizaje. O sea, somos observadores, observamos y somos observados al mismo tiempo, lo cual genera una suerte de microuniverso en cada uno de nosotros, donde, por ejemplo, estudiamos a la ciencia, pero también cuestionamos a la propia ciencia, puesto que somos conscientes de que somos observadores y observados, somos juez y parte al mismo tiempo. Entonces nos ponemos a cuestionar a la ciencia que estudia los otros fenómenos, y al cuestionar a la ciencia hacemos un fenómeno de introspección o de feedback que hace una reversión y un fenómeno de redundancia. O sea, a lo que generamos lo que podría ser, por ejemplo, un cuásar como cuerpo celeste que está constituido por dos unidades de masa que rotan entre sí y que a la vez se van moviendo a lo largo del espacio y van interactuando con otros cuerpos o con el universo, generando una serie de efectos a lo largo de sus trayectorias. Entonces lo mismo hacemos cuando nosotros estamos en cada una de las acciones que nosotros tenemos, estamos haciendo una introspección de la propia acción y una introspección de nosotros mismos, al cuestionarnos si estamos siendo objetivos cuando sabemos que somos subjetivos, porque somos los observadores y somos los observados al mismo tiempo. Esa suerte de redundancia hace que, por un lado, mejoremos de forma muy importante el rendimiento de nuestro nuevo o nuestro conocimiento de nuevo, pero por el otro lado también hace que tengamos un avance más lento, más pormenorizado y con mucho más derivaciones
que generan distintas situaciones que evidentemente pueden enriquecer nuestro avance o también pueden confundirnos y pueden distraernos del objetivo al cual pretendemos acceder. Entonces, eso es una cosa que es importante, sobre todo cuando desde el punto de vista filosófico empezamos a atender a la finitud como entidad y empezamos a manejar los miedos a la finitud, las preguntas de las inquietudes con respecto a la finitud de tanto de nosotros, partiendo de nosotros mismos, que somos finitos, pero también de las cosas que nos rodean y las cosas sobre las que interactuamos, que también son finitas, caducas y que en algún momento tienen que sucumbir y sustituirse por otras nuevas. O sea, de alguna manera se nombra en varias partes en el texto que llega un momento en que el hombre mata a Dios y al matar a Dios se mata a sí mismo, puesto que se hace responsable intelectualmente de sus propios destinos y de sus propias acciones, que en otras épocas eran atribuibles a otra meta-universo que podría explicar o dar alguna o poner algún paño tibio a la ansiedad de la conciencia de la finitud. Sin embargo, la propia conciencia de finitud nos obliga a madurar, a crecer y a emprender en forma permanente en cualquier ámbito. Sin conciencia de finitud estaríamos estancos, pero a la vez ese estancamiento sería mucho mayor que el estancamiento que podemos llegar a tener en forma aleatoria o en forma relativa con la propia introspección de cada uno de los procesos que hacemos, por ser observados y observadores al mismo tiempo. Entonces, el balance es positivo en el sentido de que la conciencia de finitud nos obliga a crecer y a avanzar. Tanto es así que si nosotros quitamos dos de los vértices o uno de los vértices de este triángulo en nuestro accionar, en nuestra forma, en nuestra esencia ontológica para el accionar futuro como especie, podremos correr el riesgo de seguir creciendo en la forma fáctica en lo que hacemos como especie y perdiendo sistemáticamente y sin darnos cuenta nuestra propia identidad y nuestra propia ontología. De manera que sería el fin de nuestra especie, aunque nuestra especie pudiera tener el dominio absoluto del universo y del cosmos. Es lo que se llama, algunos autores mencionan como la revolución científica. Hay un texto en particular sobre el que me gustaría mencionar, y es que habla de que hay tres revoluciones en la vida de la humanidad. La primera es la revolución cognitiva, en donde hace 17.000 años el hombre cazador-recolector hace mediante una deriva genética, una pequeña variación dentro de su genoma que no lo llega a colocar como una nueva especie, sino que hace una variación intraespecífica que le marca una diferencia sustancial y un punto de inflexión con respecto a sus congéneres de aquel momento. Y es la capacidad de desarrollo del lenguaje. Y la capacidad de desarrollo del lenguaje, el lenguaje articulado, lleva consigo la capacidad de concepción de un universo y la capacidad de proyección en el futuro de ese presente en el cual está inscrito. Entonces, cuando
eso le marcan la diferencia con respecto a todas las demás especies. Incluso nuestro pariente más cercano, dentro de los primates, que es prácticamente idéntico desde el punto de vista genético a nosotros, solamente menos de un 4% tiene diferencia en cuanto a su genoma, es capaz de avisar, por ejemplo, cuidado que ahí hay un león, o cuidado que ahí viene un águila. Y entonces los congéneres van a saber diferenciar cuando es un león o cuando es un águila. Van a mirar hacia la estepa, hacia la sabana, o van a mirar hacia arriba si es un caso o el otro. La diferencia con el lenguaje articulado y conceptual y la capacidad de concepción que tiene el hombre es que de repente en la misma situación dice, cuidado, que ahí he visto una manada de leones que está acechando una manada de búfalos. Entonces, y los búfalos están ubicados y se van dirigiendo a determinado lugar. Entonces, lo que puede hacer con el lenguaje es transformar la señal de advertencia para huir en señal de proyección y pensar en conjunto cómo pueden ahuyentar a los leones y esperar a los búfalos para generar una trampa y poder alimentarse más allá del posible depredador que sea el león para ellos. Esto ejemplifica muy bien lo que es el desarrollo y lo que implica el desarrollo del área de Broca cerebral y los núcleos cerebrales que empiezan a interactuar y empiezan a generarse en una suerte de sinergia funcional y estructural, pero sobre todo funcional, dinámica e inteligente, en la cual el lenguaje genera la posibilidad de conceptualización y de proyección en el tiempo. El manejo del tiempo pasa a ser algo muy importante en la especie. Y el manejo del tiempo pasa a ser trascendental en el último siglo y medio de vida de nuestra especie, en donde los cambios han sido ultra exponenciales. A esta revolución cognitiva que la generó el desarrollo del lenguaje articulado y conceptual, le sigue la revolución agrícola, donde el hombre se asienta, donde el hombre empieza a generar factores que afectan economías, relaciones de poder, relaciones de establecimiento, de intercambio, la capacidad de negociación, y empiezan a desarrollarse una cantidad de cosas, de factores nuevos, si bien por otro lado tiene otro precio, y es que va perdiendo en forma individual versatilidades y va generando dependencia para con el ambiente que ahora está generando en forma artificial. O sea, se hace un metaambiente y se hace un metaindividuo, que son los grupos humanos o las sociedades que empiezan a regir y a influir sobre cada uno de los individuos que la conforman, en una forma casi divergente de lo que es el desarrollo de cada persona. Entonces, y por último tenemos la revolución científica, que va acompañada del emprendimiento, del dominio específico y proactivo, pero del dominio absoluto, y de la búsqueda y de la lucha contra esa finitud que hablábamos hace unos minutos, porque empieza a lograr efectivamente, mediante el desarrollo tecnológico, hacer que sean más accesibles o más fáciles o más comprensibles los conocimientos científicos de nuevo, que en otro momento, cuando estaba más predispuesto a generarlos, los hizo. Entonces, por un lado va el conocimiento científico, por el otro lado va el conocimiento tecnológico. En determinado momento ambos se juntan y forman un híbrido, ciencia-tecnología, del cual hoy es indivisible, inseparable e inconcebible una sin otra. De hecho, lo sabemos perfectamente bien por haber trabajado en biociencias y saber y reconocer la implicancia que tuvo la informática y todo el mundo informático para poder generar el desarrollo biológico de lo que es al cual hemos llegado hoy como resultado, donde hace 20 años el universo era totalmente diferente, mucho más de lo que podía haber sido en los últimos 1000 años. Entonces, en forma acumulada.
Entonces, sí sabemos que hay una interrelación, una interdependencia, pero una cosa no sustituye a la otra. Y las dos cosas tienen tanto poder, y el poder va unido a la revolución científica, sí, de tal manera que nos hace perder el vértice del análisis filosófico y del análisis deontológico de nuestra propia identidad. Y por otro lado, también genera conflictos propios, internos e individuales, que las ciencias como el psicoanálisis, como la etnología, que menciona Foucault, empiezan desde extremos opuestos, empiezan a tratar de entender o de disgregar una cantidad de fenómenos que se van dando a nivel de los individuos y de las sociedades respectivamente. Si bien, y no voy a cometer el atrevimiento de analizar una disciplina de la cual soy lego, como son cualquiera de estas otras, yo sí puedo hablar de las biociencias, pero no voy a cometer el error de opinar sobre psicoanálisis. No obstante, como lector común y ávido por conocer, tengo mis propias reflexiones al respecto. El mundo de la psiquis y el mundo inconsciente de los individuos está en relación también con determinadas estructuras que son identificables, significantes y representables, por lo tanto estudiables, y que siguen determinados patrones. Si bien esos patrones son individuales y que hay que abordar desde el punto de vista de la existencialidad y las vivencias de cada individuo, esos individuos responden a una ultraestructura psíquica que le va a predisponer a manifestarse de un tipo de manera o de otra. No es lo mismo el comportamiento inconsciente de una estructura neurótica que el de una estructura psicótica. Y a la vez el de cada estructura, las diferentes estructuras neuróticas van a tener similitudes entre sí, al igual que las diferentes estructuras psicóticas van a tener similitudes entre sí para los distintos estados inconscientes. Por lo tanto, lo mismo podemos decir sobre la teoría del caos en matemáticas. Cuando nosotros hablamos de una situación caótica, de comportamiento caótico desde el punto de vista matemático, estamos hablando de que algo pasa a tener un comportamiento que a partir de determinado momento difiere del comportamiento previsto anterior y por lo tanto va a ser diferente cualitativamente y va a tener un desarrollo totalmente distinto. Por eso se le llama teoría del caos. No obstante, ese comportamiento es estudiable, es objetivable y por lo tanto ese caos también responde a una ultraestructura. Por lo tanto, el caos no es anarquía, sino que es un desorden bajo determinado orden. Y si lo podemos estudiar, entonces es porque lo podemos significar. Lo cual no quiere decir que no tengamos una aproximación hermenéutica de determinadas estructuras, tanto caóticas en unos aspectos como estructuras psicológicas en el otro, o etológicas cuando cuando buscamos una comparación necesaria con otras especies, lo cual hace muy bien porque nos facilita nuestra visión de nosotros mismos desde fuera de la caja. Por lo tanto, y por último, el efecto de redundancia, de ser nosotros mismos los que nos estudiamos, hace que estemos inquiriendo esa conciencia de efecto de redundancia, hace que tengamos que hacer una inquisición de cada uno de los fenómenos que nosotros vamos utilizando para poder entender a esa fenomenología que estamos tratando de analizar. De hecho, si estamos utilizando una ciencia fáctica, estamos usando la ciencia, vamos a tratar de cuestionar a la ciencia si el método que estamos utilizando es perfectamente sólido como para poder asimilar que un dato nuevo, un conocimiento nuevo sea lo más universal posible hasta tanto se demuestre que eso deja de ser válido porque aparece otra cosa con mayor valor. El conocimiento de lo discreto de cada una de las subdisciplinas también es
es crucial para poder ser objetivos en cuanto a lo que estamos haciendo. Y ese fenómeno de introspección permanente de nosotros mismos y de repreguntar constante de cada método de indagación hace que tengamos una suerte de alternancia en el avance para poder asegurar la sustentabilidad del crecimiento, lo cual tiene su costo en tiempos, pero por el otro lado garantiza también que nosotros si somos conscientes de esa evolución, podamos ir desarrollándolo en forma más eficiente, a paso seguro. En algunos casos, cuando nosotros perdemos de vista, y acá es importante, una cosa que me olvidaba mencionar, es importante utilizar no cada vértice del triángulo epistémico, es importante utilizar el propio triedro como si fuera una unidad epistemológica en sí misma que usamos para poder aplicar a diferentes ámbitos en diferentes coyunturas. Y no cada una, sabiendo que cada una es discreta, es específica, o sea, discreto no es equivalente a parcial o ineficiente, sino que es específica y por lo tanto no es universal. Pero cuando aprendemos a usar las intersecciones o los intersticios que hay que derraman entre cada una de los vértices o de los conjuntos, podemos encontrar un nuevo material de estudio que nos va a permitir generar un nuevo conocimiento que no necesariamente es el que cada una de ellas por separado puede generar. Lo cual entonces nos va a dar una visión holística del universo y una visión más universal. Conocer la finitud como entidad o como la ontología de la finitud es conocer, es saber que se puede avanzar más allá de ella. Conocer la capacidad de redundancia es saber que podemos evitarla y podemos avanzar sin caer en los espejismos o sin caer en falsas imágenes que nosotros mismos podemos generar. Por último, y ya en definitiva, lo que quisiera rescatar es que más allá de los análisis académicos que obviamente estos autores tienen y para quienes están hechos, o sea, de la comunidad académica, a mí me gustaría rescatar como simple lector, no aficionado totalmente y externo a lo que es el ámbito filosófico específico que se trata, rescatar estos conocimientos para el acervo individual de cada ser humano como parte de una mega estructura, de una metaestructura que constituyen las sociedades. Yo suelo decir que nosotros somos somos los individuos con conciencia reflexiva, con capacidad de proyección, con capacidad de manejo del tiempo, únicos en ese aspecto, no por la inteligencia, sino por la capacidad de generar conocimiento. La inteligencia no es exclusiva de nosotros, el conocimiento sí, y la conciencia reflexiva sí, y el conocimiento implica las ciencias fácticas, la filosofía, el pensamiento abstracto, el pensamiento emocional, las artes que son las actividades que incluyen a todos y los engloban a todos en una forma holística. Por último, cada individuo se puede manejar como libre pensador con distintos grados de libertad en función de la amplitud de operación que pueda generar lo que yo llamo un metaindividuo, que son los grupos sociales, los grupos humanos o las sociedades que se organizan, que a partir de la revolución agrícola empezaron a organizarse y a regir y a contener nuestras vidas. Cuando hablamos de lo que podemos pensar nosotros,
estamos supeditados a lo que el conjunto en el que nos movemos nos habilite a desarrollar esos pensamientos o no. Y cada uno de esos metaindividuos, cada uno de esos grupos sociales, se comporta de una forma instintiva, irracional, no consciente, y por lo tanto se comporta como si fuera un individuo del reino animal que trata de generar poder y competir en un metaambiente generado por el propio hombre, por la humanidad, que va a generar también sus condiciones en las cuales nosotros tendremos que adaptarnos a vivir y a sobrevivir y a evolucionar. Cuando entendemos esto, sabemos que podemos manejarnos de otra manera, como si fuera una enorme medusa que tiene sus células especializadas que son prácticamente protozoarios, que están insertos en una determinada macroestructura y que tiene cada uno funciones diferentes. Una célula produce toxinas paralizantes de la presa, otras células van a hacer una digestión exógena del futuro alimento, otras van a tener capacidades sensoriales para transmitir información propioceptiva y estereoceptiva para el individuo total, y todo el individuo va a ser como una enorme colonia bajo lo que se llama la ombrela o la sombrilla de la medusa. Obviamente es un organismo muy primitivo, pero que esas sinergias entre las distintas células se van a ir incrementando a lo largo de la evolución hasta llegar a conformar aparatos, sistemas e individuos desarrollados, incluso nosotros. Entonces, teniendo en cuenta que que ya dominamos el mundo natural, que ya dominamos a las demás especies, que no tenemos depredadores, que tenemos el poder absoluto sobre entre comillas, sobre la naturaleza, empezamos a tener un nuevo espacio, un nuevo ambiente, que es el metaambiente, que es la sociedad en la cual nos movemos y en la cual tenemos que sobrevivir. Tenemos depredadores y tenemos depredados, que son los otros metaindividuos, los distintos grupos sociales que nos van a condicionar en nuestro diario accionar. Dentro de cada uno de esos grupos nosotros nos vamos a mover y vamos a vivir. Con esto me gustaría redondear y espero que por lo menos motive, aunque sea discusiones y aunque sea críticas de un signo o de otro, que siempre son bienvenidas. Yo voy a seguir en esta dinámica de incorporar, de enriquecer el espíritu con nuevas cosas que nos entusiasman más allá de nuestra actividad cotidiana. Muy bien, eso es todo y muchas gracias.